Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor. Hermanos, unámonos al Espíritu Santo para meditar su santa palabra. Espíritu Santo, qué hermoso es estar en tu presencia. Espíritu Santo, hoy es la tercera misa de liberación, o en la liturgia misa por los cautivos. Espíritu Santo, dame las palabras precisas y necesarias para hablar sobre este ministerio de liberación y exorcismos. Espíritu Santo, por todos los que me miran y me mirarán, para que este mensaje llegue a sus corazones, y lo más importante, que nuestro Señor Jesucristo libere a todos los que tengan problemas de brujería, de demonios y de cosas malas. Virgen Santísima, pedimos tu intercesión y por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola mis hermanos, qué alegría volver a saludarlos. Estamos en la tercera misa de liberación, o como dice aquí en el misal, misa 43, misa por los cautivos. ¿Quiénes son cautivos? Los que están cautivos por brujerías, por demonios, por espíritus malignos, por fantasmas, por cosas malas. Hoy el Señor Jesucristo, como siempre, viene a liberarte, porque Él dijo en San Lucas 4:18, he venido a liberar a los cautivos. Y San Pablo lo dice en Gálatas 5, Jesús nos libertó para hacernos libres. También ustedes saben que yo pido mucho la ayuda de la Virgen Santísima porque la amo mucho, espero que ustedes también. Así que ella con su intercesión nos va a ayudar hoy a aplastarle la cabeza a Satanás. Hermanitos, estamos hablando sobre el ministerio de liberación y exorcismos. Y para eso tenemos que hablar del enemigo número uno de nosotros, que se llama Satanás en hebreo, o en griego diablos, o en español enemigo. En la misa número 1 les compartí un poquito lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice sobre este tema de Satanás. Porque según la tradición de la iglesia, nos dice el catecismo, se enseña que Satanás es un ser espiritual, que era un ángel bueno creado por Dios y que se llenó de orgullo y de desobediencia y por eso fue alejado de la presencia de Dios, y que a Satanás se le unió una tercera parte de ángeles que está en Apocalipsis capítulo 12 y son los actualmente llamamos demonios o espíritus inmundos o espíritus impuros. La misa número 2 meditamos sobre el texto de Isaías, donde nos hablaba sobre que existió un lucero que era muy hermoso, que era muy bello, que era una luz hermosísima, pero que se rebeló, se llenó de orgullo y entonces pues se convirtió ese lucero en Lucifer, es decir, en Satanás, en el diablo, en el enemigo. Y sobre ese tema hablamos la misa número 2, pero hoy la misa número 3 quisiera traerles otro texto que está en Ezequiel capítulo 28. Acuérdense, hay dos textos grandísimos en el Antiguo Testamento donde la Iglesia Católica, y según lo leímos en el Catecismo, nos dice o afirma que sí existió un ángel muy poderoso, muy bueno, y que en el Antiguo Testamento se le da el nombre de lucero o luz bella. Yo averigüé qué es un lucero y ahí el internet me lo respondió, el Google, diciéndome que el lucero de la mañana se refiere a el planeta Venus, que hay ciertos días del año donde se ve hermosísimo y se le llama lucero de la mañana. También se ve por la noche el lucero del vespertino, el lucero antes de oscurecer,
también se ve bonito, hermoso. O sea, lucero es una luz bonita. Entonces nuestra Iglesia Católica, por sabiduría del Espíritu Santo, por revelación divina, ha comprendido que estos textos sí se pueden referir al origen de Satanás o el diablo. Y miren que leyéndolo sí es muy igualito, con razón que la iglesia nos cuenta esa historia, pero es que está aquí en la Biblia. Ezequías capítulo 28 dice así. Aquí originalmente el contexto de este texto es que se refiere al rey de Tiro, pero como la iglesia interpreta sanamente la palabra de Dios, entiende más que hablando del rey de Tiro, es hablando de Satanás mismo. Y escuchémoslo poquito a poquito y se darán cuenta que sí, efectivamente sí es, según la Biblia, sí es cierta esta historia que la Iglesia Católica nos cuenta de que Satanás antes era un ángel bueno y que se volvió malo. Aquí lo dice. Esto dice el Señor, esto dice Dios. Ezequiel 28:12. Tú eras modelo de perfección, porque los ángeles son más perfectos que nosotros los seres humanos. Eso hay que saberlo. Y los ángeles tienen, digamos, como unos dones o unos poderes más grandes que nosotros los seres humanos. Y por eso aquí dice la palabra de Dios, tú eras modelo de perfección. Además que era el ángel más bonito, más importante allá en el cielo. Lucero o luz bella. Sigue diciendo Ezequiel 28:12, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Con razón que hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque los ángeles fueron creados antes que nosotros los seres humanos. Y tanto el ángel como el alma de nosotros se convierten en inmortal después de ser creados. Por lo tanto, Satanás, por tantos años que ha vivido según el tiempo aquí de la tierra y antes del ser humano, tiene conocimiento muy grande. Aquí lo dice, una sabiduría muy grande porque es que lleva muchos años. Él ha visto toda la historia de la creación del universo, se ha dado cuenta del ser humano, pero le cogió unos celos, una envidia a nosotros, los seres humanos, porque Dios nos ama mucho, hermanito. Ahí perdonen esa apreciación, pero es que Dios te ama demasiado, hermanito, hermana que me estás viendo. Por más pecador que seas, por más imperfecto que seas, por más débil que seas, Dios te ama mucho. Que una prueba del amor que tanto Dios te ama es que por eso es que el diablo vive lleno de celos, porque él era el que quería que lo amara más a él que a nosotros. Pero qué culpa, Dios nos ama muchísimo a nosotros. Y lleno de belleza, porque el lucero es una luz muy bonita. Y entonces un ángel que está lleno de luz, pues era la luz más hermosa, la luz más bella. Y dice así, mire, es que está hablando de realmente esto, aunque ahí dice que es del rey de Tiro, nuestra iglesia interpreta que se refiere a Satanás. Ezequiel 28:13, estabas en Edén. ¿Dónde es Edén? Pues el jardín de Dios, en el paraíso, en el cielo, adornado de toda clase de piedras preciosas. Y comienza a enumerar una serie de piedras preciosas muy hermosas que nosotros las desconocemos, los pobres, porque estas piedras son costosas y los ricos, millonarios solo utilizan estas piedras. Entonces ni las nombremos porque para qué ilusionarnos, pero esto es para decir que Satanás, esas piedras preciosas representaba que él tiene poderes. Por ejemplo, hay una pregunta que todo el mundo se me raja, ¿Satanás tiene poder de hacer milagros? ¿El diablo tiene poder de hacer milagros? Y todo me dice, no, pues órale, pues no. Y resulta que sí. Una de esas piedras preciosas es que Dios le dio a ese ángel bueno el don de hacer milagros, pero pues como ya es malo, pues Satanás utiliza los milagros para llevarnos al infierno y para la maldad. Y ustedes dirán, pero eso sí aparece en la Biblia. Claro que sí. Acuérdese en el libro del Éxodo, cuando Moisés fue a presentarse a Faraón y que Dios le dijo, lleva mi bastón, el bastón de Dios. Entonces Moisés lo tomó, dijo, tíralo al piso
y el bastón se convertirá en una serpiente. Y efectivamente se convirtió en una serpiente. Pero el faraón dijo: yo tengo mis brujos. Vengan aquí mis brujos. Ellos también pueden hacer ese milagro. Y efectivamente los brujos tomaron bastones cada uno en sus manos. Lo tiraron al piso y también se convirtieron en serpientes. Pero claro que el bastón que se convirtió en la serpiente, como es el bastón de Dios, se tragó a las demás serpientes para demostrar que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Pero el diablo puede hacer milagros. Hizo con sus brujos que también un bastón se transformara en serpientes. Además que el libro de Apocalipsis dice que el falso profeta también va a hacer milagros y va a engañar a mucha gente, especialmente a sus elegidos, porque como hace milagros, y eso es lo que está pasando actualmente, hermanitos, hoy en pleno siglo XXI, que mucho católico y mucha gente que es de Dios se deja confundir, se deja engañar por Satanás, yendo a donde los brujos pensando que eso es bueno. Por ejemplo, en Bogotá, me acuerdo que llegó una muchacha como de unos 20 años y me contó lo siguiente, que fue donde el doctor Gregorio Hernández, pero bueno, aclaremos, el doctor Gregorio Hernández fue un médico santo venezolano y está en la presencia de Dios. Y se puede pedir la intercesión de él si la iglesia lo canoniza. Pero una cosa es pedirle al santo que interceda por nosotros y otra cosa es que el santo se meta en el cuerpo de otra persona que se llama medium, porque eso sí no es de Dios y eso Dios no lo permite. O sea, el santo le pide a Dios, porque está en su presencia, por nosotros. Pero el santo nunca viene del cielo aquí a la tierra a meterse en el cuerpo de un medium, como llaman estos espiritistas del doctor Gregorio Hernández. Y entonces dicen que viene el espíritu del doctor Gregorio Hernández y que cura a las personas. ¿Cómo les cura? Ellos tienen que acostarse en una cama, en su cama, donde duerme todo el mundo en su cama, pero tiene que tener una sábana blanca, una sobresábana blanca y una mesita donde está una cuchilla de afeitar, una flor y agua, un vaso con agua de cristal, un vaso de cristal. Y dicen que por la noche viene el doctor y les opera. Y miren cómo el diablo tiene sus poderes milagrosos y cómo engaña y se disfraza. Nosotros sabemos por nuestra doctrina católica, los santos, vuelvo a repetir, como el doctor Gregorio Hernández que está en el cielo, si nos encomendamos a ellos, los santos lo único que hacen es delante de Jesús, ni siquiera del Padre Celestial, delante de Jesús, pedirle a Jesús por nuestras necesidades, tal como lo hace la Virgen Santísima, los santos también. Y Jesús, pues, él escucha su oración y Jesús, pues, le ora al Padre, porque solamente hay un intercesor entre el Padre y los hombres que es Jesús, pero ante Jesucristo sí puede interceder la Virgen, los santos y cualquier persona aquí en la tierra, siempre que ora el uno por el otro está intercediendo. Bueno, entonces, esta muchacha de 20 años hizo lo que le dijo este medium, porque ella le dolía mucho el estómago y iba donde el médico no encontraba nada. Posiblemente sí le hicieron una brujería. Ella tenía una brujería porque cuando una persona va donde el médico y no le encuentra nada es porque le hicieron una brujería. Y entonces la muchacha se acostó y a la medianoche sintió que abrieron la puerta, escuchó los pasos y un hombre colocó en el maletín, escuchó el ruido como cuando un maletín se coloca, un maletín de un médico, se coloca en el piso y la operó y la muchacha quedó bien. Entonces ella siguió feliz y contenta porque pues se había curado. Eso sí, ese medium le sacó $1.000.000, es decir, le sacó como $300, equivalente aquí a Estados Unidos. Y entonces ella creía que Satanás hacía las cosas gratis y que ese milagro de poder curar a la gente, Satanás no se lo iba a cobrar, pero Satanás se las cobra todas. Después le llegó una ruina a esa muchacha, se quedó sin trabajo. A donde iba y golpeaba las puertas nadie la recibía. Le tocó abandonar a sus padres. Estaba sola por allá viviendo en una habitación toda arrimada. Y lo peor, le volvió nuevamente la enfermedad.
peor que antes. Entonces fue cuando ella vino a una misa de liberación como esta que estamos aquí ofreciendo. Y pues claro, antes ella se confesó conmigo y estuvo hablando conmigo y me contó lo que les acabo de contar. Pero ella me dijo lo siguiente, que cuando se volvió a enfermar, volvió otra vez donde ese medium, que era un señor como de 40 años, yo le llamo brujo, y ese medium del doctor Gregorio Hernández le dijo lo siguiente, le dijo que sí, le habían vuelto a hacer otra brujería, pero que él podía curarla, nomás tenía que darle ahora 2 millones de pesos y acostarse, tener sexo con él, porque era la forma como el diablo se le iba a salir teniendo sexo con él. Ay, hermanos, cuánto engaño hay en estos brujos. La muchacha, yo creo que fue Dios, el Espíritu Santo la iluminó, su conciencia se despertó y dijo, pero esto está mal, ¿cómo así que me acueste con él, que tenga sexo con él? Dice que para liberarme de una brujería. Además ya le había dado 1 millón de pesos. Y fue cuando vino conmigo y ella recibió esa oración bonita de liberación, estuvo en la misa de liberación. Y la muchacha se liberó porque lo que hace Dios, Dios sí lo hace gratis. Dios no se cobra las bendiciones que Él nos regala, Él no las cobra después con haciéndonos sufrir o con cosas malas. En cambio el diablo sí. Por eso aquí dice que Satanás estaba adornado de piedras preciosas. Ezequiel 28, capítulo 13. O sea, esas piedras preciosas, poderes de sanación, poderes de ver el futuro. Satanás puede ver el futuro. Tiene muchos poderes, pero él los utiliza para el mal y para dañar a las personas y para meterle más demonio a quienes van a esos lugares. Por eso no vaya donde brujos, no vaya donde espiritistas, no vaya donde gurús, no vaya donde esta gente que no es de Dios. Incluso, escúcheme bien, el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10 dijo claramente, San Mateo capítulo 10, perdón, me tomo un poquito de agüita. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 10 dijo así a sus apóstoles y en ellos a sus sacerdotes: le doy poder y autoridad sobre los demonios, pero lo que recibiste gratis tiene que darlo gratis. O sea que si hay un sacerdote, por más católico que se llame, por más sacerdote que se llegue a ser, pero si le cobra por hacerle un exorcismo, una liberación, ese sacerdote no es de Dios y el Señor Jesucristo le llama falso profeta, porque en San Marcos capítulo 13, escúchelo bien, el Señor Jesucristo dice claramente que vendrán falsos profetas haciéndose pasar por él, por Cristos, y engañarán. Entonces, un signo de que una persona que va a hacer un exorcismo, que va a hacer una liberación, y que si esa persona realmente es de Dios, es que no le cobre, hermano. Si le cobra, aléjese, porque lo haces por dinero y esa persona está ofendiendo a Dios mismo. Si es brujo, pues se le llama brujo o perros, así le llama la Biblia, perros a los brujos. Y si es un sacerdote que te cobra, o un laico que te cobra, o una persona predicadora que supuestamente es, que te cobra por hacerte una liberación, hermano, se llama falso profeta. Uy, hay muchos sacerdotes que son falsos profetas, porque yo he escuchado que en Colombia que cobran 200.000, 300.000 por hacer un exorcismo. Es una cosa muy bárbara. Un falso obispo que se nos metió con nosotros cobrando 7 millones de pesos, o sea, como $3,000 por celebrar un matrimonio. No, eso es muy diabólico, esas cosas. O sea, es decir, las cosas de Dios no se pueden, como dice la canción, ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Lo de Dios es gratis, totalmente gratis. Bueno, ¿qué sigue diciendo el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14? Dice Dios: te dejé al cuidado un ser alado. O sea, es decir, como ese lucero, ese ángel llamado Luz Bella o Lucero era tan hermoso, tenía ángeles que también le ayudaban, que le obedecían. De ahí una tercera parte, dice Apocalipsis 12, que se le unieron.
Estabas en el monte santo de Dios, o sea, estaba muy cerquita de Dios. Él podía ver el rostro de Dios. ¿Quién? Satanás, cuando era bueno. Y caminabas entre las estrellas, o sea, él saltaba de estrella en estrella, es decir, tenía muchos poderes, tenía mucha bendición de Dios, y Dios lo quería mucho a él también, Dios lo amaba mucho. Sigue diciendo Ezequiel 28:15, tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado, porque sí, ¿quién creó a Satanás? Pues Dios. ¿Lo creó malo? No, él lo creó bueno. ¿Y por qué se volvió malo? Porque Satanás quiso volverse malo, igual como un ser humano es bueno, y Dios quiere que los seres humanos nos portemos bien, pero hay seres humanos que se vuelven malos, 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 muy malos, que definitivamente, por ejemplo, los asesinos en serie, el mejor camino es que ellos mismos se mueran para que no hagan tanto daño aquí en la tierra. O los tiranos. Tiranos son los que se hacen jefes, gobernantes en países, en estados, naciones, y ellos estos tiranos se vuelven asesinos porque matan a quienes no están de acuerdo con ellos. Entonces dice aquí Ezequiel 28, tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Ese día terrible donde ese lucero hermoso, en versión del padre Mauricio Cuesta, que cogió su espejo y se miró, en versión del padre Vale, y dijo algo así, ese lucero dijo, mira, yo soy demasiado bello, yo soy muy hermosa, mira, soy mejor que los demás, soy muy poderoso, ¿sabe qué? Soy Dios. Y el cielo se estremeció. Y dijo San Miguel, ¿quién como Dios? Y entonces los demás ángeles buenos dijeron, nadie como Dios. Y sigue diciendo el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Porque la violencia es ocasionada por el diablo, hermano. La violencia es utilizar la fuerza bruta. La violencia es que se haga lo que uno quiera, que se hace a punta de fuerza y hasta matar al otro. Y dice Dios, entonces te eché de mi presencia, Ezequiel 28, versículo 16. Te expulsé del monte de Dios y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Tu belleza se llenó de orgullo y tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Hermanos, estos son los textos. Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. ¿Dónde? En la Biblia, la Iglesia Católica puede deducir cómo fue el origen del diablo, qué fue lo que sucedió y por qué nos persigue hasta el día de hoy a nosotros los seres humanos. Hermano, hay mucho que hablar y lo voy a hablar en las siguientes misas, pero quiero terminar ya hablando del Señor Jesucristo, porque pues si hablamos mucho del diablo es también como malo hablar tanto del diablo. Una de las razones por la que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra fue para enseñarnos la verdad, porque Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, y enseñarnos que existe un ser pervertido y pervertidor, o como el Señor Jesucristo lo dice en San Juan 8:44, que es padre de la mentira y que es un asesino, pero que lo podemos vencer por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. De ahí las tentaciones que aparecen en Lucas capítulo 4, San Mateo capítulo 4 y en San Marcos capítulo 1. Ahí nos muestra que Satanás en persona, no fueron los demonios, no fueron los espíritus malignos. Después ellos sí hablan con Jesús y le dicen, tú eres el santo. Pero en persona, Satanás se le apareció
en el desierto después de 40 días de ayuno, de oración. Y Satanás, no solamente tuvo 3 tentaciones, muchísimas, dice el Evangelio de San Marcos, que fue tentado muchas veces, sino que pues ahí se colocan 3 tentaciones, pero fueron muchas tentaciones. Una de ellas fue muy terrible, que Satanás le dijo así a Jesús: si te postras ante mí, te daré todas las naciones, todos los reinos de la tierra. Porque hasta ese entonces, hasta que Jesús murió, Satanás, así se le cataloga y así dice la palabra de Dios, era el príncipe de este mundo. Porque claro, como él fue sacado del cielo y fue enviado al infierno, pero él comenzó aquí, pues con permiso de Dios y algo misterioso que uno no entiende, pero comenzó a actuar el demonio. En el Génesis aparece como que en forma de serpiente, lo muestra el autor guiado por el Espíritu Santo, que es que Satanás es como una serpiente, llega silencioso. Y en todo caso, mire qué tentación tan terrible, que primero se la hizo a Eva y a Adán: seréis como dioses. O sea, en otras palabras, al tomar el fruto prohibido, se postraron ante Satanás, Adán y Eva, y creyeron que iban a ser como dioses. El mismo pecado de ese lucero de Satanás cuando estaba en el cielo, el orgullo. Pero luego Jesús, siendo el nuevo Adán y la Virgen la nueva Eva, sí vencieron las tentaciones de Satanás. La Virgen lo venció a Satanás porque la Virgen siempre fue obediente a Dios, siempre aceptó la voluntad de Dios, nunca pecó, nunca la Virgen Santísima hizo algo malo, y ella sí venció a Satanás, tanto que el Padre Celestial le dio el poder de aplastar la cabeza a Satanás. Y Jesús, ahí en esas tentaciones, en ese momento cuando le mostró todos los reinos de este mundo, y Satanás le pide tan solo una cosita: póstrate ante mí, y entonces te doy el reino de este mundo. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, solamente ante Dios te postrarás, Satanás. Y yo solamente me postro ante mi Padre Celestial, y todos debemos postrarnos solamente hasta nuestro Padre Celestial que nos creó. Y por eso San Pablo expresa en Filipenses 2:10, dice: al nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y el diablo fue vencido. Y con la palabra de Dios Jesús venció, no con su poder, sino con la misma palabra de Dios. Esto para decirte, hermanos, que en este momentico, después de la Santa Comunión, vamos a hacer una oración bien bonita de liberación y de exorcismo, y utilizar mucho la palabra de Dios para que se rompan esas brujerías y esos maleficios. Cierra tus ojos en este momentico, por favor. Estas enseñanzas siguen en la misa 3, 4, 5, 6, así que no deje de ver toda la serie de estas misas. Señor Jesucristo, nunca me cansaré de repetir esta cita bíblica, Filipenses 2:10: ante tu nombre toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra, en los abismos. Y aquí en el libro de Ezequiel, tú dices, Dios, le dice a Satanás: te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios, porque apareció en ti la maldad. Cuánta maldad hay en este mundo, Padre Santo. Hay muchas brujerías, hay muchos demonios que están atormentando a tus hijos amados, como quizás los que me están viendo en este momento. Tú mismo, Señor Jesús, nos vas a liberar. Virgen Santísima, tú que tienes el poder de aplastar la cabeza a Satanás, ayúdanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad. Y tú eres mi vida. Fuerte el aplauso al Señor.